Emilio Márquez, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con vosotros. ¿Qué tal están las cosas por la Latina Valley? Pues muy bien, organizando debates profesionales donde se comparten conocimientos y experiencias con toda la comunidad, y nuestro objetivo al fin y al cabo es poder compartir el máximo posible a nivel de negocios y en el ámbito profesional. Y la Latina Valley por el momento está funcionando muy bien y muy contentos. ¿Quién es tu audiencia? ¿A quién le estás hablando? Le estoy hablando a cualquier profesional que pueda tener relación con los negocios digitales, ya sobre todo a nivel de directivo y con poder de decisión, donde su experiencia en base a problemas que suelen ser más comunes de lo que nos pensamos, puedan ayudar a otros emprendedores, otros empresarios, otros altos directivos que se pueden encontrar en el mismo problema y en base a soluciones que ya otros profesionales han encontrado previamente, puede facilitar muchísimo la vida profesional. Muy bien, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con este tipo de directivos y emprendedores? Pues empecé en el 2001 como casi hobby, el organizar encuentros donde se hiciera networking, donde los participantes hicieran el máximo negocio posible, pero no ha sido hasta hace 2 meses que lancé oficialmente la Latina Valley y con ello el concurso anual de debate profesional, donde buscamos a aquellos profesionales que más comparten con la comunidad. Háblanos un poco del enfoque de los debates. ¿Cómo lo tienes diseñado, pensado? El planteamiento es reunir siempre a 22 profesionales del más alto nivel de una determinada temática en el lugar donde se establece ese debate, en base a haber encontrado, ya sea por currículum, por reputación y por la empresa, en base a conocimientos que se pueden aportar a los demás, hacer una extensible una invitación a esos profesionales. Esos mismos asistentes proponen los temas de debate según qué sea lo más candente en cada momento. Y el día del debate tenemos 2 horas y media con un guión a compartir muchas experiencias y aquel compañero o aquella asistente que más comparta con los demás, hay una votación privada post-evento donde se le reconoce que ha sido la persona que más ha aportado y se le retribuye con regalos, menciones, visibilidad y se le agradece a esa persona que haya aportado tanto a los demás, porque al fin y al cabo creamos unas conclusiones que compartimos en abierto con toda la comunidad y eso nos gusta agradecérselo a esos profesionales que tanto comparten con los demás. O sea, tú estás básicamente nutriendo una base de información increíble con todos esos insights. Sí, de hecho, en los últimos 3 meses tenemos una veintena de documentos publicados completamente a disposición de cualquier profesional que le interese esa documentación, donde pueden aprender, donde pueden comprobar qué soluciones los profesionales de la industria le dan a determinados problemas y todo abierto con toda la comunidad para que sea de utilidad para todo el mundo. O sea, contra más abiertos, más se comparta, el beneficio para todos será más inmediato. Cuéntame un poco cuáles dirías tú que son como los problemas más comunes que surgen en todas estas sesiones. O sea, el empresario español en este momento, ¿contra qué está batallando? Pues tienes razón que hay una serie de temas que son bastante transversales a todos los equipos directivos y a todos los sectores profesionales y de empresas, que son la captación de talentos, sobre todo en temática IT. Hay una necesidad de trabajadores cualificados para desarrollo, para todo lo relacionado con las tecnologías de la información. Y aparte de la captación de talento IT, que es realmente bastante complicado, porque estamos hablando de un mundo globalizado donde la competencia de tu empresa es capaz de contratar a el mejor talento en tu propio país, siendo una empresa multinacional que puede estar en cualquier parte del mundo. Si existe talento IT, habrá ofertas laborales y económicas y con un salario emocional realmente bastante importante. El segundo problema más habitual suele ser precisamente muy relacionado, que es la retención de talento. No estamos hablando solo de ofrecer un buen sueldo a aquel trabajador que es más cualificado y más indispensable, sino que hay que plantearse el salario emocional.
úsase, ¿cómo podemos tener contento a ese trabajador? ¿Se le puede ofrecer que algún día de alguna jornada la haga por teletrabajo en vez de la oficina? ¿Se le puede ofrecer que llegue antes o llegue después o que se vaya antes de la oficina para que pueda recoger sin ningún tipo de prisas a los niños del colegio? Entonces, ese tipo de ventajas donde al trabajador se le escuche, donde se le valore realmente su opinión dentro de la organización empresarial, donde se entienda cuáles son los problemas personales de ese trabajador y se solucionen para una mejor conciliación, entonces estaremos hablando de ese salario emocional, donde no solo estamos hablando de que el salario económico, por supuesto, tiene que ser de una buena cuantía, y con ese salario emocional elevado, el trabajador será un trabajador contento, más productivo, más eficiente y que no se dejará tentar por las empresas rivales que quieran quitarnos a ese mejor talento dentro de nuestra compañía. Muy bien, entonces sobre todo es un tema laboral, de consecución de trabajadores en todos los niveles, directivos, tecnólogos, en términos sobre todo de tecnología y después mantenerlos contentos. Sí, porque de hecho en el mundo en el que nos encontramos, donde el uso de las tecnologías abaratan los costes, hacen que se sea cada vez más eficiente, podríamos decir que el trabajador tiene cada vez menos importancia. Es totalmente falso. El talento cualificado es el que marca la diferencia en que en tu startup, en tu empresa, se marque la diferencia con respecto a la competencia, se ganen contratos, se pueda tratar mejor al cliente, los desarrollos sean más adecuados y todo eso depende de tener un talento realmente contento y motivado que sea muy cualificado. Entonces, el trabajador cualificado y con talento es hoy día posiblemente más valioso que nunca jamás porque es la herramienta principal que nos armará nuestra empresa para poder luchar y vencer a la competencia, independientemente de que obviamente recursos humanos hay que llevarlo bien, marketing tiene que llevar lo que son los valores de la marca al siguiente nivel, el departamento comercial tiene que utilizar una serie de software tipo CRM para poder conseguir aquellos objetivos comerciales de consecución de clientes, el equipo directivo tiene que estar completamente bien actualizado acerca de las últimas tendencias. Todo eso son problemas también recurrentes, pero no hay nada que marque tanto la diferencia como la capacidad de captación y retención de talento por parte de la compañía para poder defenderse y superar la competencia. En todo lo que es las condiciones en macro, las legislativas, las económicas, que has escuchado que resulte como un patrón en las reuniones, todo lo que es legislación, ¿cómo está el empresario español frente a ese contexto? Pues la situación macro es bastante positiva porque, de hecho, hay reuniones donde hasta hace poco tiempo en España la crisis económica había arrasado completamente el tejido industrial y empresarial y en las últimas reuniones ya en el presente se vive un caldo de optimismo, de realmente de visión positiva acerca de qué va a ocurrir en el presente y futuro a nivel empresarial. Parece que la crisis económica no se haya superado totalmente, pero existen muchos alicientes positivos para poder invertir, para poder crecer. La internacionalización cada día es más factible y hay más herramientas para poder expandirse a otros múltiples mercados, no solo quedándose en el mercado doméstico español, e internacionalizarse hoy día es posiblemente más importante y más sencillo de lo que haya sido prácticamente nunca. Y los niveles macro en este momento son bastante positivos, lo cual siempre es bastante de agradecer. Qué bueno, muy bien. En términos de internacionalización, tú sabes que nuestra audiencia, cerca de la mitad es en España y la otra mitad está distribuida entre el resto de Hispanoamérica e incluso en Estados Unidos. ¿Qué has encontrado interesante acerca de proyectos de internacionalización o retos en tus discusiones que has identificado dentro de los proyectos de... Pues en internacionalización nos encontramos que a nivel de e-commerce, que es al fin y al cabo un sector de negocio donde se está creciendo
creciendo a 2 dígitos porcentuales de forma anual, de forma completamente ininterrumpida, y parece que seguirá creciendo. Muchísimos e-commerce se están planteando, al fin y al cabo, que después de haber adquirido muchísimas buenas y positivas experiencias en el mercado español, es hora de internacionalizarse principalmente a nivel europeo. También hay que comentar que los emprendedores que apuntan directamente desde un punto de vista realmente y netamente tecnológico, por ejemplo, creadores de aplicaciones para dispositivos móviles, nos encontramos que su mercado directamente es el global y el mundial. O sea, no tiene ningún tipo de sentido crearte una startup con una aplicación que solo sea para un mercado doméstico cuando lo suyo es empezar con el idioma inglés, idioma español, y a partir de ahí el mercado global es nuestra barrera. Con lo cual, me encuentro muy positivamente también por la parte de mentorización de emprendedores que realizo también habitualmente, es que estos emprendedores que mentorizo realmente tienen la mentalidad pensando directamente en ser globales. Trabajarán y actuarán de forma local, pero su mercado desde el primer momento de la actividad económica es total y absolutamente global, con lo cual se diría que ha habido una evolución por parte de esos emprendedores, sobre todo esos jóvenes que saben, esos millennials que se dedican a emprender, que directamente el mercado es mundial y no se tienen que plantear nada más pequeño de intentar tener un mercado de centenares de millones de consumidores. Muy bien, muchas gracias, Emilio. En términos de ventas, ¿qué has encontrado? ¿Cuáles son las grandes dificultades de las ventas en particular? Las grandes dificultades que nos encontramos con las ventas es poder segmentar adecuadamente cuál es la necesidad del cliente. Encontrar ese público objetivo, el más adecuado y el más rentable, porque al fin y al cabo, público que nos pueda comprar hay muchos, pero los canales donde encontramos a esos clientes puedan ser redes sociales, puedan ser otras formas de captación de pago por cliente o pago por lead, nos encontramos que los precios de captación de esos clientes o de esos usuarios interesados en nuestro producto no para de crecer. Entonces, si el coste de adquisición de usuarios está en constante evolución hacia positivo, hacia mayor coste, nos encontramos que es una necesidad de encontrar a aquellos clientes que nos sean lo más barato y al mismo tiempo lo más rentable. Pero el problema es que esos usuarios más rentables, más baratos, son cada vez de menor cuantía. O sea, ese número de usuarios muy baratos que nos puede hacer conseguir fácilmente la rentabilidad, cada vez son muchos menos. Independientemente, también nos encontramos a nivel de ventas que el usuario está profundamente infoxicado. O sea, estamos hablando de recibir entre 4.000 y 10.000 inputs, sobre todo a nivel de publicidad, información. Tocamos el móvil centenares de veces al cabo del día, recibimos miles de inputs de información continuamente, y eso hace que el usuario se inmuniza en gran medida de cara a intentar impactarle adecuadamente con una buena publicidad, un buen servicio, un buen producto. Con lo cual, si nos encontramos que el usuario está a nivel de coste, cuesta cada vez más adquirirlo y los canales donde encontramos a esos clientes cada vez son más caros, y al mismo tiempo nos encontramos que el usuario está cada vez más inmunizado porque realmente está profundamente infoxicado por recibir 4.000, 10.000 impresiones de información diarias, pues nos encontramos que no resulta nada sencillo poder llegar al mercado, conseguir los objetivos de venta y conseguir la rentabilidad esperada en base a esos clientes. En este momento están haciendo, o sea, digamos que por encima, obviamente hay negocios de negocios, pero tú estás identificando que el esfuerzo de ventas está más volcado hacia el online que hacia el canal tradicional. Simplemente es que es donde está creciendo la forma de poder conseguir clientes. Aquellas marcas retail o brick and mortar que ya tienen una cadena de tiendas bastante establecida, lo que nos encontramos es que sus tasas de crecimiento son realmente bastante pobres. De hecho, nos encontramos en Estados Unidos el efecto del retail apocalypse, que es el derrumbe de esa cultura del mall donde se va a la gente al centro comercial de ocio y a nivel de compras, esa
cultura está viéndose profundamente afectada por el retail apocalypse. Nos encontramos cada vez unos millennials que ya no quieren coger el coche, que quieren vivir en un centro urbano usando la bicicleta, que son profundamente felices comprando por Amazon y que ya empiezan a ir menos a la tienda de retail a comprar sus productos. Con lo cual nos encontramos que las marcas de retail, las marcas de brick and mortar, las cadenas que tienen tiendas, su felicidad sería quedarse establecidos y no perder clientes. En cambio, en los canales online, al fin y al cabo, todavía están a un buen precio, aunque están subiendo muchísimo de precio últimamente, pero todavía están a un buen precio, con lo cual podemos medirlo, podemos captar ese cliente en online y existe una oportunidad que no durará mucho tiempo de poder captar nuevos clientes a un precio adecuado. Pero es que nos encontramos que en el offline, de hecho, la mayor parte de las ventas siguen siendo en cadena de tiendas, sigue siendo en offline, pero está profundamente estancado y nos encontramos ese retail apocalypse que lo va a cambiar prácticamente todo. ¿Se puede competir con Amazon? Ya que estamos hablando de e-commerce y de... Bueno, tú sabes, ya, guardando sus debidas proporciones. Para un emprendedor que quiere arrancar un e-commerce, ¿lo has visto viable? Te gustan las preguntas duras, ¿verdad? Vale, vale. Con Amazon podemos integrar nuestra estrategia como marca o de e-commerce utilizando Amazon. Pero luchar de frente imposible. O sea, luchar como en nuestro enemigo es Amazon es imposible. No se puede luchar contra un gigante que tiene unos estándares de calidad tan elevados, que cambia completamente las reglas del juego, que de hecho llega a Amazon a un mercado, cambia completamente los estándares de calidad, subiendo muchísimo la calidad que se le ofrece a nivel de atención al usuario, formas de entrega, etcétera, al cliente. El cliente se acostumbra a Amazon y entonces luchar de forma directa y en confrontación con Amazon, salvo que te llames Alibaba o AliExpress, no se puede. Pero sí podemos integrar nuestra estructura y sí podemos integrar nuestras estrategias de comercio electrónico usando como un canal más Amazon. O sea, podemos utilizar un canal más Wallapop a nivel de vender nuestros productos un poquitín más barato con una segunda marca blanca que venda. Podemos vender nuestros productos como primera marca en la propia Amazon, al fin y al cabo, haciendo un buen posicionamiento de nuestros productos dentro de la plataforma. Podemos servirnos del altavoz, que es Amazon, de cara a vender nuevos productos y servicios. Pero la confrontación no. Pero controlar qué hace nuestra competencia en Amazon es posible. Existen muchas herramientas de software as a service que nos dicen en tiempo real cuál es el precio que están poniendo nuestra competencia con respecto a nuestros productos y si tenemos que subir o bajar. Podemos utilizar el canal de ventas de Amazon como podemos usar un Google Shopping, como podemos usar otros tantos comparadores de precio tipo Trivago, Idealo, etcétera. Con lo cual, utilizar en nuestra herramienta y aprovecharnos de Amazon, sí. Luchar en confrontación directa con Amazon, imposible. Sí, te agradezco. O sea, digamos que la pregunta iba sobre todo porque veo que tienes nuevos emprendimientos que son e-commerce y cuando todo el mundo prefiere comprar por Amazon, entonces se plantea uno la pregunta de qué tan difícil es realmente arrancar un e-commerce hoy en día cuando la mayoría de las personas se siente mucho más tranquila y cómoda comprando en Amazon, en eBay o en el mismo Alibaba. Es que la única solución para crear un nuevo e-commerce es montar un super nicho. O sea, no podemos ponernos a vender todo tema de venta relacionado con animales, sino que podemos vender cajas para gatos para animales, o podemos vender un rascador concreto, o podemos vender un producto o una serie o una gama de productos muy de super nicho, muy específico, muy verticalizado, donde tengamos una competencia muy limitada, donde podamos hacer un entrelazamiento entre los posibles consumidores y nuestros productos bastante elevado, donde encontrar ese público objetivo, aunque sean muy pocos, pero van a estar encantados de que le demos una solución que apenas tengan en el mercado, y donde realmente Amazon diga, es tan pequeño el mercado que no me merece la pena entrar. Entonces, yo para meterse en e-commerce, yo recomendaría entrar en los super nichos, o sea, muy verticalizados, muy especializados, pero meterse en un comercio electrónico generalista sin tener millones de euros de inversión de diversos venture capital detrás mío,
jamás en la vida lo haría. Sí me metería, sin duda alguna, en un comercio electrónico verticalizado, con unos costes muy limitados, con una estructura de inversión que no va a ser demasiado elevada y donde tengamos muy fácil llegada a un público objetivo que va a estar encantado de que le demos una solución muy segmentada y muy personalizada. Eso sí, super nichos sí. Comercio electrónico generalista es gana de perder muchísimo dinero. Super nichos. Y bueno, ya hablamos de contexto, del mercado laboral, de las ventas y llegamos ahora entonces al mercadeo, al marketing. Super nichos y micro influencers. Sí, exactamente. Los microinfluencers es un concepto que tú usas, digamos, constantemente en tus entrevistas. ¿Por qué no nos cuentas un poco la diferencia entre los microinfluencers y los influencers desde la perspectiva pragmática del emprendedor y del directivo? Sí, por supuesto, os comento. Los influencers, youtuberos, instagrameros que tienen millones de fans, son capaces de entrar en la contracultura, crear nuevas palabras, nuevos términos. Todo el mundo los tiene en la mente o los nombras en los colegios, los nombras en las universidades, en los centros de trabajo. Y los grandes youtubers, instagramers, los grandes influencers son capaces de cambiar completamente la cultura, incluso de llenar estadios deportivos con 100.000 personas para adorarlos. Pero el problema que tenemos con los grandes influencers es, primero, temática de coste. Tienen un precio bastante elevado. En algunos casos de los grandes influencers podríamos estar hablando perfectamente de 5 ceros para la contratación de ese influencer. Y su público objetivo, siendo millones de personas, nos pasa algo muy parecido a la televisión. El alcance es increíble, pero el público está muy poco segmentado. Es muy poca la especialización de qué tipo de público objetivo quiero concretamente para mi negocio. Entonces, luego llegan los microinfluencers, que podríamos establecer entre unos 5.000 seguidores, 5 y 50.000, de 5 y 50.000 más o menos. La diferencia depende también mucho de quién hable de estos términos. Y estos influencers que tienen entre 5 y 50.000 seguidores, nos encontramos que su comunidad es mucho más fidelizada, le van a hacer mucho más caso. Aquel producto sobre el que va a vender o del que va a hablar, ese microinfluencer, hay una identificación entre el microinfluencer, su comunidad y ese producto. Y entonces puede ser profundamente más rentable tener una comunidad de microinfluencers entre 5 y 50.000 seguidores, donde lo recomendable es tener a partir de 100 microinfluencers ya manejar una tecnología adecuada para poder interactuar con ellos, donde al tener una comunidad muy cohesionada y muy fiel, no de un gran tamaño, pero muy fiel, pues nos encontramos que esos microinfluencers son profundamente rentables y que causan ventas directas. Entonces, no sería tan extraño conseguir con una decena de microinfluencers conseguir más ventas que con un influencer de millones y millones y millones de seguidores, porque su mensaje es mucho más adaptado al cliente, la comunidad es mucho más fidelizada y son mucho más rentables y, por otra parte, la tarifa que puede cobrar un microinfluencer, hay una diferencia de varios ceros comparado con la del influencer. Y luego queda una tercera categoría que serían los nano influencers, que podríamos estar hablando entre 500 y 5.000 seguidores, pero ahí sí tenemos un problema de necesitamos manejar una cantidad ingente de nano influencers para que nuestra campaña sea rentable. Por eso a mí me gusta quedarme con el microinfluencer, entre 5 y 50.000 suscriptores, que me facilita poder demostrarle un retorno de la inversión positivo a las marcas con las que colaboro. ¿Qué le recomiendas a un empresario o a un emprendedor que quiere comenzar con una campaña de microinfluencers? Y la pregunta obviamente va dirigida a las dificultades que se puede encontrar y a la cantidad, digamos, de mitos que hay alrededor de los microinfluencers y de los influencers. Sí, no, lo que ocurre es que los influencers o los microinfluencers van a poder tener una capacidad de negociación con distintas agencias bastante limitada. Y si nosotros llegamos y llegamos un poquitín de recién comenzado en plan novato y le decimos trabaja conmigo, es posible que no nos den los precios más rentables y más adecuados. Entonces yo recomendaría trabajar con profesionales desde el primer momento
irnos a una agencia especializada en influencers, que las hay de Instagram, las hay de Twitter, las hay de YouTube, las hay combinadas, las hay de personalidades del mundo de la moda, de la televisión, específicos creadores de contenidos de Internet. Hay muchas agencias especializadas que se dedican concretamente al mundo de los influencers y para una campaña inicial recomendaría microinfluencer con una inversión bastante limitada, comprobar cuáles son el retorno de la inversión, positivo o negativo, y esas primeras campañas hacerlas a través de una agencia especializada y si con el tiempo nos vemos suficientemente bien preparados para armar nuestra propia campaña de influencers, pues entonces dedicarnos. Pero es que el primer día esos influencers hay que negociar con ellos, cada uno tiene su idiosincrasia. Hay que plantear que esos influencers no podemos tratarlos como una profesión tipo periodista que tú le puedes mandar una información y publicarla tal cual, sino que les gusta darle su toque personalizado al influencer. Con lo cual, esas filias y esas fobias que puede tener cada influencer, la agencia ya sabe qué es lo que hay que pedirle o qué no hay que pedirle a los influencers y hacen un trato personalizado. Con lo cual, para empezar, yo recomendaría, sin duda alguna, tratar con una agencia especializada y con el tiempo y nos veamos seguros, ya ir directamente a crear nuestra campaña nosotros con el contacto directo con los influencers. Muy bien. Háblame, yo sé que tú me estabas comentando el otro día que tú haces un viaje anual a Silicon Valley, vas a California. También me estabas hablando de unos viajes que haces también constantemente a Latinoamérica. ¿Cómo está, qué ves, digamos, como de diferencias o cómo ves en este momento el mercado español frente a lo que está pasando en las Américas? Pues el mercado español, hubo muchos años, que me duele reconocerlo, pero hubo muchos años que la forma de pensar del español era profundamente cerrada y poco internacional. Eso ha ido cambiando. Ha habido muchos emprendedores españoles en temáticas de e-commerce, negocios digitales, que intentaron Brasil como el gran país, tuvieron bastantes problemas para introducir en Brasil. Brasil es un mercado inmenso, pero con unas reglas del juego bastante complejas y muy duras, donde hay mucho emprendedor español que ha tenido que salir un poquitín escaldado por las malas experiencias. El mercado colombiano es de los que a mí personalmente me gusta más. De hecho, me gusta bastante visitar Colombia porque a nivel económico es el segundo mercado a nivel de hispanohablantes del planeta. Está todo por construir, hay una seguridad jurídica, legal, policial, arismo bastante deseable y bastante interesante. Colombia me gusta muchísimo. Chile es el otro país con un mercado un poco más pequeño, pero Chile es el otro país donde el hacer negocios para un emprendedor resulta profundamente fácil, con lo cual a mí las que serían más de despuntar y fáciles serían Colombia y Chile. México es un país absolutamente inmenso, le tengo muchísimo cariño, pero en medio de la medio guerra civil, la medio narco guerra civil que viven y que les está sangrando completamente a la población civil, todavía es un momento un poquitín complejo para entrar en ese mercado, con lo cual a mí a nivel latinoamericano, Colombia, Chile son dos países que me encantan. Brasil me parece muy complejo, muy duro, muy vasto. Y en México espero que se solucionen los graves problemas que tienen en este momento, porque sin duda México está llamado a ser el primer país hispanohablante del planeta. Con lo cual, independientemente de eso, también me gusta aprovechar también el mercado latino que hay en Estados Unidos, que cada vez está más orgulloso, cada vez tiene un mayor poder adquisitivo. De hecho, ahí suelo visitar bastante a menudo California y precisamente Silicon Valley, porque hay muchos proyectos que se están enfocando también al mercado latino y que tienen muchísima proyección y son muy a tener en cuenta. Así que, en el corto plazo, la parte latina de Estados Unidos, Colombia y Chile. Y ojalá México sea el verdadero primer país del mundo hispanohablante del planeta a nivel económico más pronto que tarde. Sí, muy bien. Está el caso de Perú, que también es interesante, que queda precisamente, pues tiene muy buenas prácticas económicas en este momento. Yo sé que es muy atractivo para muchas firmas internacionales. Y lástima Venezuela, porque Venezuela era un mercado increíble para todo lo que son bienes de consumo y está hoy en día pues es muy complicado, ¿no?
Sí, profundamente complicado. ¿Qué están haciendo en este momento tus contactos españoles que están haciendo Américas en Silicon Valley? ¿Cuáles son, digamos, los temas de sus emprendimientos? Pues están llevando sobre todo modelos de negocio y de trabajo que han ensayado con éxito en España y hay que plantearse que cuando te vas a Silicon Valley, primero no tienes ningún tipo de garantía de tener un éxito absoluto. De hecho, estaríamos hablando que en las 50 millas a la redonda de Silicon Valley estaríamos hablando siempre de unos 8.000 emprendedores siempre en cada momento buscando inversión, buscando dar el salto con su startup, sin contar los emprendedores ya establecidos. Pero buscando inversión nos encontramos siempre unos 8.000 emprendedores simultáneamente en Silicon Valley a la caza del inversor. Ahí, al que se dedica, te puedo asegurar que es completamente amplio, desde el caso de éxito de empresa de usabilidad que ha pasado a ser internacional, una herramienta de auditoría y de métrica a nivel de marketing digital, que también han recibido bastante formación, bastante inversión. Empresas de e-learning, de formación online, también son bastante interesantes porque el mercado hispanohablante tiene mucho por explotar al respecto y tiene, al fin y al cabo, que enseñarle en español. No nos sirve tan fácilmente educar en inglés para la mayor parte del mercado hispanohablante. Con lo cual, oportunidades hay muchas, pero hay que plantearse que cuando se va a Silicon Valley hay que tener un buen remanente económico de dinero que directamente vas a quemar. Hay una tasa llamada el burn rate, que es la tasa de quemar dinero mensualmente en Silicon Valley, que solo por estar allí, ¿qué puedes estar gastando? 10.000, 12.000, 15.000 dólares mensuales quemándolos prácticamente. Entonces, lo que nunca recomendaría, que lo he visto hacer alguna vez y me parece una pequeña locura, es irse a Silicon Valley de primeras. O sea, de primera y a la aventura, no. O sea, primero tienes que haber tenido un cierto éxito en tu mercado doméstico, tener una capacidad económica que te permita poder estar en Silicon Valley a tener a 60.000, 80.000 o 100.000 dólares de pérdidas porque estés medio año, un año en el valle perdiendo mucho dinero porque mientras consigues las reuniones con los grandes partners, mientras consigues inversión, mientras das a conocer el proyecto, esa tasa de quemar dinero está ahí y es continua, con lo cual nunca jamás ir a Silicon Valley solo con las maletas y sin nada más en las manos. Hay que llevar un proyecto ya con caso de éxito demostrado, tener una capacidad económica que me permita poder estar en el valle sin tener que estar pensando de que el mes que viene me vuelvo porque no tengo dinero. Y en esas circunstancias, con un proyecto demostrado, con un mercado doméstico controlado y con un cierto dinero para poder establecernos en el valle adecuadamente, ahí sí podría recomendar que se pueda probar suerte en Silicon Valley. Pero hoy día, cada vez Silicon Valley es menos el exponente porque hay muchos más polos que empiezan a moverse a nivel global. Nueva York hay que tenerlo en cuenta, Berlín, Ámsterdam, Londres, Barcelona, Madrid, Miami, están empiezan a moverse a nivel global. Nueva York hay que tenerlo en cuenta, Berlín, Ámsterdam, Londres, Barcelona, Madrid, Miami, están moviendo muchísimo emprendedor, muchísimo negocio digital y no solo que establecernos hoy día en Silicon Valley. Qué bien, muy bien. Precisamente para allá iba. Te iba a preguntar por recomendaciones de otros focos de destrucción y creación de valor en el mundo del emprendimiento. Frente a Madrid y Barcelona, ¿cómo le puedes poner como un color a cada uno de los entornos de emprendimiento, entornos de cultura de negocios, para quien quiera de repente ir a España a montar un emprendimiento? Pues yo diría que las grandes multinacionales tecnológicas se establecen en Madrid, los grandes comercios electrónicos se establecen en Barcelona. Hay que contar que Madrid y Barcelona son la quinta y la sexta ciudades europeas por número de startups. Según recuerdo, era Londres primera, después del Brexit habrá que ver qué ocurre con la ciudad. Sería Berlín la segunda, París la tercera, Ámsterdam la cuarta, Madrid quinta y Barcelona sexta. Ese sería el top 6 de grandes ciudades relacionadas con los negocios de Internet en Europa. Y personalmente en España, si quieres trabajar con gran empresa, está Madrid. Si quieres trabajar a nivel de comercio electrónico,
para eso da muy bien la cara a Barcelona. Pero hay que tener en cuenta que eso que son quinta y sexta. Berlín está marcando muchísimo el paso de cómo se están moviendo las startups a nivel europeo, independientemente de Londres, que como os comentaba, con el Brexit y la salida de Inglaterra de la Unión Europea, empieza a estar todo un poco extraño, precisamente con Londres, que era la principal ciudad europea en cuanto a negocios digitales. ¿Y hay alguna otra ciudad en España que tengas en tu vista porque esté haciendo las cosas de una manera muy interesante? Pues siento comentar que todo lo que no sea Madrid y Barcelona es un absoluto desierto. Lo siento porque de hecho yo no soy yo no soy nativo ni de Madrid ni de Barcelona, soy de Sevilla, una ciudad en el sur, pero en España, a nivel de negocios digitales, de emprendimiento, solo hay dos ciudades en España, Madrid, Barcelona. Y más allá de eso es un pequeño páramo. Hay algunos pueblos de la parte interior donde se ha establecido un alto número de empresas de Internet por cercanía. Pues alguien de un pueblo decidió montar una empresa de Internet, se hizo millonario y todos los vecinos dijeron, pues me monto también una empresa de Internet. Eso ocurre. Pero como grandes polos de innovación, de emprendimiento, son Madrid y Barcelona las únicas ciudades que se puede tener en cuenta a nivel español, por lo menos en la nueva economía. Ok, bueno, muy bien. Y digamos, para ya comenzar a concluir, que te agradezco todo tu expertise, focos de emprendimiento en América Latina, focos de startups que te hayan llamado la atención o que estés en este momento también siguiendo. Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo que conozco bastante bien, en Bogotá, que luego que tienen también oficinas en San Francisco y en Silicon Valley y también en México DF, me gusta muchísimo el emprendimiento Platzi, que es una empresa de formación online en español, sobre todo en temáticas de IT, que como comentábamos al principio de la conversación, todo vuelve al mismo sitio. La profesionalización y capacitación en temáticas de IT es totalmente vital porque es necesario muchísimos trabajadores que sepan a nivel de desarrollo. Esta empresa Platzi me gusta especialmente, son colombianos que han exportado a nivel mundial su modelo de formación online y trabajan realmente muy bien. Y de hecho ya tienen sede pues, en Silicon Valley, están invertidas por eCombinator, que es uno de los mayores venture capital prácticamente del planeta. Y tienen oficina también en México, aparte de Bogotá. Y este emprendimiento, por ejemplo, es un emprendimiento puramente latino con vocación global, que realmente creo que lo están haciendo realmente muy bien y muy destacable y un ejemplo a tener muy en cuenta. Ok, muy bien. Eh, sí, no, entonces Bogotá lo resaltas y en términos de emprendimiento, ¿tienes algún conocimiento de alguna otra ciudad así interesante? Santiago de Chile ha estado dando bastantes ayudas a emprendedores durante los últimos años. Tengo entendido que últimamente ya empiezan esas ayudas a ser un poquitín más restrictivas y un poco más complejas, pero Santiago de Chile ha sido un polo de llamada al emprendedor bastante importante dentro de todo el Cono Sur. Como comentabas tú, el caso peruano también está llamando mucho la atención, pero ahí conozco yo, a nivel personal, conozco menos ejemplos. Con lo cual, a nivel de ciudad, Bogotá, Santiago de Chile, serían las dos ciudades que tengo controladas que el espíritu emprendedor está impregnando mejor lo que es esa parte del continente. Qué bien. Emilio, muchas gracias. No sé si tengas de pronto alguna recomendación final para nuestra audiencia que sigue términos de marketing, que sigue en términos Sí. de negocios. Pues sin duda recomendaría que si estamos planteándonos formarnos y capacitarnos para conseguir un buen empleo, sin duda alguna todo lo relacionado con IT es una altísima oportunidad, pero también la tecnología aplicada al marketing. O sea, sí, somos muy buenos en la parte tecnológica de métricas, audiencia, medición, ahí también podríamos conseguir un empleo bastante más fácilmente. Todo lo relacionado con usabilidad también tiene muchísima importancia, porque de hecho para una empresa, una startup, cada euro en usabilidad, estamos hablando de 2-3 euros de beneficio de forma totalmente directa.
Y sí, estamos planteándonos emprender. Yo ahí lo que recomendaría, muy parecido a lo que comentaba en comercio electrónico, sería busquemos un super nicho, busquemos un mercado donde las grandes tecnológicas no se planteen entrar, donde no haya mucho que invertir, utilicemos la teoría Lean Startup de empecemos rápido, pronto, con poca inversión y vayamos directamente antes por clientes que por los inversores. Y existen todavía bastantes oportunidades para aprovecharlas. Pero hay que ir rápido y hay que plantearse ser bastante profesionales y bastante eficientes. Pero todavía hay muchas oportunidades de negocio por explotar. Qué bueno, Emilio, muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias por este rato de buena charla. Os lo agradezco mucho.